Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 24ª lección es El profeta improvisado. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Voy a leer la Biblia en la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El profeta Amós es oriundo de Tecoa, una ciudad localizada a 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Según su propio testimonio, no tiene ascendencia sacerdotal y proviene de una modesta familia campesina dedicada a la agricultura y a la ganadería menor. Lo curioso es que da un salto en el ejercicio del profetismo político, sin que sepa nada del asunto, aparentemente. En este sentido, quiero compartir algunas hipótesis sobre la autenticidad de los relatos narrados en el libro del profeta Amós. La primera hipótesis es que el Dios del reino del norte es el Dios el Dios de Israel. Y el Dios más popular en ese entonces era su hijo, el Dios Baal, junto a su consorte, la diosa Astarte. El Dios Baal imperaba incluso en el reino del sur, donde Yahvé siempre tuvo poca importancia, excepto para el sacrificio de animales y para los diezmos y ofrendas varias. Según Deuteronomio 32, 8 y 9, Yahvé es un Dios de jerarquía menor, subordinado al Dios al Dios de Israel, citado por el epíteto Altísimo o Elión, y su territorio se limita al reino del sur, al reino de Judá. En ese entonces, los dioses eran territoriales. Cada pueblo tenía su santo patrono y el Dios era el santo patrono del reino del norte, el santo de Israel. Ahora, pensar que Yahvé tenía influencia en otro lugar es una osadía que solo cabe en la Biblia hebrea, el libro de propaganda religiosa nada piadosa. Si en este contexto el profeta Amós se dirige al norte, es una señal de que estaba más perdido que perro en procesión. La segunda hipótesis es que se trate de una obra literaria, escrita para acusar al reino del norte de idolatría y politeísmo, ya que Judá fue un reino vasallo de Israel y el odio hacia los norteños fue constante y visceral. En esas condiciones, era bastante improbable que un profeta improvisado se embarcara a desafiar a un reino desarrollado y fuerte, al que pagaba tributo. Lo hubieran matado tan pronto como abría la boca. Así que es probable que haya sido un constructo literario, como es habitual entre los hebreos, para canalizar su frustración y odio con papiro y tinta, y expresar su anhelo más profundo de que el Dios Yahvé los destruya por completo. Así, el libro del profeta Amós puede tratarse de otro desahogo poético de los judaítas. La tercera hipótesis es que Amós, influenciado por las conversaciones sobre la etapa de la gran prosperidad del reino del norte y la poca atención hacia la población pobre de Judá, le impulsara a marcharse al norte para efectuar algunas advertencias en el nombre del Dios de Judá, el Dios madianita Yahvé. Esta sería la hipótesis más débil si consideramos que el profeta campesino improvisado se enfrentaría a un gigante sin tener experiencia ni en el profetismo ni en la política. Pero la hipótesis se fortalece al considerar el fanatismo religioso que lleva a la gente a practicar locuras, creyendo que está siguiendo la dirección de un Dios que solo existe en su mente. Y por supuesto, nunca faltan los que estimulan a los fanáticos religiosos a realizar proezas, ya sea de buena fe o para burlarse de ellos. Y la cuarta hipótesis,
La más plausible, quizás, es la que sostienen muchos académicos, de que la obra fue escrita después de la caída del Reino del Norte, con el fin de festejar la tragedia de forma sutil y de plasmar el mensaje que el Dios Yahvé le advirtió a tiempo sobre sus pecados, la causa principal de la caída. Al mismo tiempo, dejar bien claro que el reino de Judá es el favorito del Dios Yahvé, porque está de pie con su templo de Salomón y nunca fue abandonado. La hipocresía del profeta es evidente, porque el templo de Jerusalén estaba lleno de otros dioses, y él subió para acusar a los del norte de idolatría y politeísmo. Esa es la escuela que produce la religión, porque la capacidad de razonamiento se anula completamente, y el religioso se entontece y se fanatiza, y sale a acusar a otro de lo que él también practica. Muy bien, en este estado de cosas, afirma el vidente Amós, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esta aclaración hace el profeta improvisado después de entregar un mensaje luctuoso, un magnicidio seguido de un cautiverio. Después de hacerse del valentón, se acobardó y retrocedió, y asustadísimo y apurado dijo que no es profeta, que es colector de higos. Amós capítulo 7, versículos 11 al 13 dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Aquí hay dos cosas que debemos recordar. La primera es que nadie conoce el futuro, y menos con estos detalles, pero se escribe como profecía predictiva para engañar al pueblo pobre y analfabeto que el Dios Yahvé revela lo que va a suceder mucho antes de que ocurra. El fraude consiste en escribir mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos, como si fuera un anuncio anticipado de Yahvé. Así, la escritura sagrada, falsa y vergonzosa, es parte de la propaganda religiosa mentirosa que busca dar autoridad y credibilidad a las adivinaciones de los profetas engañadores al servicio del Dios Yahvé. La segunda cosa para recordar es que la acción de Amós es un desafío al monarca norteño, es una insurrección clara perpetrada por un forastero. Por tanto, el sacerdote Amasías le dijo al vidente Amós, huye a tu tierra, no profetices en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este consejo es apenas un arreglo literario en el cuento, porque el sacerdote Amasías pudo haber sido ejecutado por complicidad al ayudar a huir al intrépido llanero solitario del Dios Yahvé. Lo más lógico es que el sacerdote informó al rey sobre la intención malévola del vidente. Amós 7:10 dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. El campesino Amós es acusado de ser un conspirador, un delito de lesa majestad, que se disfrazaba de profeta para soliviantar al pueblo al levantarse en contra del rey del norte. Al ser descubierto, rápidamente le echó la culpa al Dios Yahvé y dijo que nada tiene que ver con el profetismo. Esta es la excusa barata e irrisoria de los religiosos que infringen la ley al ser descubiertos. En vez de asumir la responsabilidad de su acto, le atribuyen al Dios de su devoción, o al diablo que le persigue, o a cualquier otro fantasma imaginario. Así que el campesino insurrecto se ampara en su religión y se defiende apelando al Dios del desierto, el Dios de la tormenta y del tormento, el Dios Yahvé. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Este acto se conoce en psicología como transferencia de responsabilidad, que consiste en culpar al otro o a otros de su propio hecho, una actitud bastante común en la comunidad cristiana. Ya hemos visto que el Dios Yahvé no es una figura divina confiable, debido a su disturbio compulsivo de mentir a sus propios profetas consciente y deliberadamente, a ponerles en aprieto con sus engaños para luego acusarles públicamente de mentirosos. Ezequiel 14:9 dice: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Sí, escuchó bien y lo leyó bien. Es el mismo Yahvé el que declara su abominable acción como si fuera nada, algo al parecer tan natural en él, inherente a su naturaleza, a su carácter, un Dios mentiroso en esencia. Así que a la usanza del ámbito jurídico, a confesión de parte, relevo de prueba. El profeta Amós o cayó en la trampa de su Dios mentiroso o siguió la imaginación de su mente, basado en su creencia religiosa o imitando a algún profeta bravucón de su tiempo. Cualquiera haya sido el caso, el escritor del libro de Amós aprovechó para incluir otra propaganda con la intención expresa de convalidar las profecías del falso vidente Amós. Amós 3, 7 y 8 dice: así, Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai Yahvé habla, ¿quién no profetizará? Respecto a esta propaganda tramposa, voy a hacer algunas precisiones. Primero, Yahvé nunca reveló nada antes, nunca. En eso consiste el fraude del profetismo, en que primero sucedan las cosas y luego se registran como si fueran predicciones. Segundo, si el león Yahvé rugió al oído de Amós, escondió el rabo y se convirtió en un conejo ante las tropas de Asiria, de Babilonia y de Roma. Tercero, si el profeta no es de la élite sacerdotal, el vidente no está autorizado a profetizar, y antes que hable, ya se le tilda de mentiroso como a todos los profetas disidentes. Cuarto, el profeta Jesús de Galilea fue resistido porque no se formó en la escuela del profetismo mentiroso de los sacerdotes, ni se dejó dominar por ellos. Aunque rugía como el león del Dios de Amós, fue desestimado, difamado y ejecutado por orden y bajo la dirección de la élite sacerdotal de Jerusalén, conocida como la ciudad santa, que asesina a los profetas del Dios Yahvé. Muy bien, termino con la observación del filósofo, matemático y escritor británico Bertrand Russell. Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso. Repito, toda la actividad humana está motivada por el deseo o por el impulso. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.